Bueno, pues nada, empezamos. Buenas tardes a todos. Continuamos entonces con las clases de la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Y bueno, retomamos un poco el tema del computador y el ciclo de proceso de un producto en el punto que quedamos el otro día. Habíamos visto diferentes aplicaciones del computador en el ámbito industrial y bueno, habíamos recorrido un poco a través del ciclo de proceso del producto la importancia que tiene hoy en día el computador en todas las fases de diseño, fabricación, verificación, control de calidad, etcétera, ¿no? De hecho, esta transparencia, pues aquí estáis viendo, como veíamos el último día, pues bueno, seguramente una máquina, ¿no? Un sistema robotizado, casi tipo CNC o control numérico, en el que pues muy probablemente se están tomando medidas de la pieza que se está fabricando, pues para comprobar que está dentro de las tolerancias y que la calidad es la suficiente, ¿vale? Y aquí veis pues un simulador de fabricación asistida por computador, donde pues se ve pues en este caso un torno CNC simulado, cómo está trabajando sobre la pieza, aquí una fresa también trabajando simuladamente sobre una pieza, etcétera. Por supuesto, todo esto al final se lleva a la realidad, ¿no? Bien, una vez que hemos visto todos los componentes, pues podemos hacer una definición más industrial, no tan teórica, sino más industrial de lo que podríamos definir como automatización. Y pues podríamos definir que es el llevar a cabo tecnologías que permiten llevar a cabo procesos que se autocomprueban y autocorrigen. Recordad que siempre, a mí me gustaría que cuando pensáis en automatización, una imagen que se os viniera a la mente es el bucle cerrado. El tema de poder controlar y autocorregir ese bucle cerrado con respecto a una variable, pero quien dice una, pues dice cientos de variables, ¿no? Al fin y al cabo, otra definición de automatización es, si queréis, sustituir la labor humana penosa, digamos, de fabricar, ¿no? La labor de trabajo, de esfuerzo mecánico, pues sustituirlo con máquinas que nos ayuden a esa fabricación, ¿de acuerdo? Y al final, hoy en día la automatización, para hacerla, hay que, como os decía, insistía mucho, es que se requiere un conocimiento multidisciplinar de áreas como la mecánica, la electricidad, la electrónica, la automatización, el control y, por supuesto, también el conocimiento de los computadores. Todo ello para llevar a cabo en una industria los sistemas de producción, ¿de acuerdo? También podemos incluir a los sistemas de gestión, pero en general estamos pensando, cuando automatizamos, sobre todo pensamos en el ámbito de la producción. Bueno, pues entrando un poco en detalles de la automatización que se puede aplicar en una industria o qué niveles de automatización, desde el más sencillo hasta el más sofisticado, podríamos encontrar en una empresa, pues podríamos ir graduándolos, por ejemplo, podríamos clasificarlo en 4 grupos: la automatización fija, la automatización programable, la automatización flexible y la automatización integrada, que es a lo que tenemos hoy en día. Esto es en orden creciente, digamos, de automatización desde menos hasta más. Vale. Un primer nivel, por supuesto, el nivel anterior a esto es hacer las cosas a mano. Lo siguiente es hacerlo con una máquina, de forma, si queréis, programada pues de una forma mecánica o prácticamente estricta, ¿vale? Sin posibilidades de demasiada flexibilidad. El siguiente nivel ya es cuando se puede programar la lógica de lo que hace la máquina, de alguna forma la máquina es capaz de hacer diferentes piezas sin más que decirle qué es lo que quiero fabricar. El nivel flexible ya es cuando la fábrica entera ya es flexible, ya no solo una máquina, sino todos los procesos de producción. Y ya integrada es cuando trabajamos desde arriba hasta abajo digamos, todos los procesos por computador que utilizamos en la empresa están totalmente integrados y van pasando esa información de unos a otros y van implicando a la producción, ¿de acuerdo? Es un poco el ideal al que deberíamos de tender. Bueno, entonces, automatización fija es aquella en la que la secuencia de las operaciones está fijada por la configuración de los equipos que lo forman, típicamente por su configuración típicamente mecánica, y si tiene como mucho algo de electrificación o electrotécnica. Es decir, es una máquina que solo es capaz de hacer una determinada operación, básicamente. Por lo tanto, es un tipo de operación fija. ¿Qué la caracteriza? Pues una secuencia sencilla de operaciones. La inversión es elevada en equipos especializados, es decir, esta máquina solo es capaz de hacer un determinado producto y invertimos en esa máquina solo para que haga un determinado producto. Por lo tanto, normalmente pues, es un coste elevado muchas veces, que para asumirlo pues
es difícil, salvo que hagas grandes series, ¿de acuerdo? Evidentemente, entonces, pues tiene que ser una máquina que permita elevados ritmos de producción, ya que va a hacer una sola pieza, por lo menos que la haga rápido, relativamente. Y como digo, que es muy inflexible, es decir, soporta difícilmente cambios en los productos. Vale, esto es un poco lo que caracterizaba los primeros atisbos de automatización de la producción. Tenía que ser para grandes series porque los activos en los que se iba a invertir eran caros y solo valían típicamente para hacer una pieza o a lo sumo unas pocas piezas, unos pocos tipos de piezas. Vale, si se quería cambiar la máquina para que hiciera otros tipos de piezas, eso era costoso. Bueno, aquí por ejemplo os pongo un ejemplo de automatización fija, pues un determinado sector industrial, y concretamente esto es de una planta que es bien conocida en Galicia por el tipo de... es una empresa importante a nivel gallego de fabricación pues de temas cerámicos, y pues aquí estáis viendo, no sé si se ve en detalle, ahora os voy a hacerlo ver con un ejemplo, pero por ejemplo esta máquina, tanto esta máquina como esta que sirve para fabricar los platos, que aquí la veréis trabajando ahora en un vídeo que os vamos a poner en un momentillo, es una máquina cuyo funcionamiento es eminentemente mecánico. Ahora la vais a ver trabajando, esta máquina, que es esta misma, y vais a ver que todo el trabajo que realiza es mecánico y vais a intuir bastante bien que esta máquina solo sería capaz de hacer este tipo de pieza, o se puede adaptar para hacer pequeñas modificaciones, pero poco más que lo que veis aquí. Es una máquina que hace un pequeño, hace un torneado de lo que sería como medio de unas bielas y mecanismos casi todo mecánico, puede tener alguna pequeña parte eléctrica, pero que se dedica a hacer el moldeado, digamos, de lo que es el plato sobre el molde original, ¿no? Lo que hace es, digamos, estirar la pasta para hacerla que coja la forma del plato que queremos fabricar. ¿Vale? Esta otra máquina, en vez de trabajar en plan torno, trabaja por presión. Es decir, hay unos moldes en los que ahí se llena, aquí está el negativo, digamos, y aquí está el positivo. Entonces, en medio de eso se pone la pasta y por presión se le quita el agua a esa pasta y digamos que sale, en este caso, la bandeja que queremos hacer. Pero si os fijáis, en este caso sí hay automatización, pero es una automatización fija. Es decir, esta máquina es prácticamente, no hay automatización como la entendemos hoy, no hay autómata. Sin embargo, en la máquina de abajo, si la vieres, pues lleva un autómata. ¿Vale? Sin embargo, a pesar de que esta máquina está automatizada, poco más sirve que para hacer esta presión y unir los dos moldes. O sea, podemos cambiar el molde, podemos cambiar un poco el tipo de pieza, pero es muy leve la flexibilidad que nos permite. ¿Vale? Vamos a ver ahora esta máquina trabajando para hacer los platos que veis ahí. Ahí ves cómo baja el calentar. Empieza a quitar material. ¿Veis cómo coloca la siguiente pieza? Lo que partimos de un cilindro, y la máquina lo que hace, quizás lo volvemos a poner ahora para que lo entendamos, es la pieza de partida, y cuando gira y vuelve a bajar, ahí baja, hace como si fuera una especie de tocadiscos sobre la masa, y lo que hace es irla estirando hasta que se hace el plato, ¿de acuerdo? Todo ese proceso, además de que veis que la colocación, digamos, de la materia prima es totalmente manual, ¿no? Por una persona, pues lo que automatiza, bueno, aunque es evidentemente un valor añadido y es una mejora con respecto al hecho de hacerlo totalmente a mano, pues veis que es una automatización de un nivel pues relativamente leve. Os podéis imaginar que, sobre todo, y fija, ¿no? La maquinaria esta no es muy flexible de cara a hacer una pieza más sofisticada. Vale. Incluso veis que hay un cierto repasado mecánico también al final. O sea que, bueno, ¿es un paso en la automatización? Sí. Evidentemente antes se haría, pues seguramente sin máquinas, ¿no? De forma... ¿habéis visto alguna vez tornear una pieza, ¿no? de este tipo, cerámica? Bueno, pues eso ya es un sistema semiautomatizado, o si queréis de automatización fija, que es de lo que hablamos aquí, ¿no? Bien, el siguiente nivel... que podríamos gradualmente ir mejorando, digamos, sería ya en la que la automatización que realizamos es programable. Es decir, viene a decir que lo que se busca es poder cambiar la secuencia de operaciones que vamos a realizar en la fabricación, de forma que podamos fabricar diferentes tipos de productos. ¿Vale? A este nivel surge o se puede hacer cuando aparecen
sobre todo las máquinas herramientas que se controlan con control numérico, podemos decir que esa es una máquina de control numérico, perdón, una máquina CNC o una fresadora o un torno, pero semiautomatizado, pero de verdad la automatización programable aparece cuando aparecen los sistemas controlados por computador. Concretamente, por ejemplo, siguiendo el mismo símil, pues el tema del control numérico, ¿vale? También cuando aparece el robot industrial, ¿eh? Entonces, esto podríamos asimilarlo ya, si queréis, a los primeros niveles de automatización, pues en fábricas del automóvil, por ejemplo, o cuando ya se trabaja estos niveles de CNC y robot. ¿Qué empieza a ocurrir? Que esto nos flexibiliza la producción, de forma que estas máquinas ya pueden hacer diferentes tipos de pieza y se pueden manipular, incluso la manutención, es decir, el alimentar a la máquina y el sacar el producto terminado de la máquina, de esa máquina, se puede también automatizar, ¿de acuerdo? Y la máquina en sí también permite que podamos decirle, hazme esta pieza o hazme esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma conseguimos flexibilidad. ¿De acuerdo? Ya para una misma inversión o una inversión similar, la cantidad de piezas distintas que es capaz de hacer la máquina es mucho mayor y normalmente la asistencia, digamos, de operarios o personal de operaciones manuales es muy inferior. Empezamos a reducir la plantilla de trabajo directo sobre la pieza, ¿de acuerdo? Y además flexibilizamos. Entonces, sigue siendo necesaria una gran inversión, por ejemplo, en sistemas como el control numérico. Evidentemente, para que hagan diferentes tipos de piezas ya empieza a aparecer el concepto de programa, de ahí el nombre de automatización. Los diferentes tipos de piezas que se van a hacer se cambian por programa. Es posible que a veces ocurra que para hacer una diferente pieza, un diferente tipo de pieza, no solo haya que cambiar el programa, sino la disposición física de las máquinas. A veces hay que parar, cambiar una situación de cosas y volver a arrancar la línea, ¿de acuerdo? O sea, no siempre es posible simplemente cambiar de programa. Eso será el siguiente hito, que intentar que las células, digamos, en las que se produce sean totalmente flexibles para minimizar en lo posible la configuración geométrica, tener que cambiarla. Pero bueno, es un paso. Y consecuencia de eso, de que pueda que sea necesario el recolocar físicamente los elementos que componen la unidad de fabricación, es que a veces hay que tener en esta época, o en este nivel de automatización, un periodo de preparación previo para poder, digamos, cambiar de un tipo de producción a otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a veces es inevitable, por ejemplo, evidentemente, en una fábrica de automóvil, en la línea de prensas, cuando queremos cambiar de un modelo de coche a otro, pues impepinablemente, seguramente tenemos que cambiar los moldes, ¿no? Digamos, las piezas que las prensas van a tener que cambiarse los moldes porque no van a poder hacer lo mismo. Pero en otras partes del proceso es posible que en la misma línea de producción se pueda trabajar igual con un modelo de coche que con otro, porque la flexibilidad de la línea lo permite. Digamos que aquí estamos en el nivel en el que no se puede, por supuesto hay una programación, pero a veces hay que cambiar físicamente la disposición. ¿Vale? Ya la automatización, bueno, ejemplos de automatización programable, pues aquí tenéis, por ejemplo, una línea de prensas de una fábrica aquí cercana a Vigo, en la que la manutención pues ya está asistida mediante robots. Aquí tenéis un ejemplo que sería un robot asistiendo a una línea de producción. En este caso es el que se encarga de coger del pool, de la zona donde están almacenadas las chapas, pues una chapa para meterla a la prensa. ¿De acuerdo? Luego el alimentador de las prensas ya está automatizada, la manutención, aquí ya no hay una persona que coja las chapas, sino que ya un robot las está colocando. Y esto es en otra fábrica diferente, pues aquí lo que veis es una máquina de control numérico. Aquí está el control numérico, el computador, digamos, que controla el proceso, y aquí dentro es donde se trabajan las piezas. Es un torno, una fresa, pero al fin y al cabo es como una fresa automatizada, un torno automatizado con control numérico por computador. ¿Vale? Entonces, este tipo de máquinas también lo que hace es permitir esa flexibilidad. Evidentemente, a veces hay que cambiar cosas aquí dentro. Más flexible sería si no hubiera que cambiarlas, forzar ahí dentro, tocar ahí dentro para que haya que cambiar de un tipo de producto a otro. Pero bueno, es un paso la automatización. Ya la propia línea o la propia situación de producción nos permite poder cambiar de piezas, ser más flexibles que antes. Ya no es tan rígido todo. El siguiente nivel ya es cuando lo pensamos de forma que aquellas máquinas que vamos poniendo unas detrás de otras, ya prácticamente para fabricar un producto u otro, son totalmente, digamos que no hay que cambiar su configuración física, sino que ya está pensada la propia línea de producción para que cambiando el programa
y sin cambiar la disposición física de la célula de fabricación, ya empieza a aparecer el concepto o del sistema de fabricación flexible, no haya que cambiar la disposición física. Es decir, hacer un esfuerzo para que los elementos que combinemos en una unidad de fabricación sean totalmente versátiles para producir un tipo de pieza a otro sin haber que hacer nada más que cambiar el software. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? En un nivel de producción. Entonces, en este caso, digamos que solo hay que cambiar los programas. Digamos que la posición física de los elementos no es necesario cambiarla. Cuando pensamos ya a este nivel, ya damos un nivel de automatización superior. Y esto es un poco lo que se llevaba hasta unos años, y estaba la palabra que era de moda, que era trabajar o tener en la fábrica sistemas de fabricación flexible. ¿Vale? Los famosos FMS, Flexible Manufacturing Systems. Esto está de moda aún, pero digamos que se quiere dar un paso más. Y entonces hoy en día, que es un poco lo que os he querido contar en este capítulo, a dónde vamos. Bueno, aquí tenéis ejemplos de células de fabricación flexible. Esta es de una fábrica que está en Vigo y que espero visitemos, donde aquí pues más o menos se ve que hay esto que está encerrado en una valla, es una célula de fabricación flexible, donde hay un robot. Hay unas máquinas de control numérico, unas máquinas especializadas en hacer un determinado tipo de operación sobre la pieza, una máquina de inspección de calidad por aquí, es decir, una serie de máquinas que conjuntamente son capaces de hacer una operación más o menos determinada, pero sobre un variado conjunto de piezas. ¿Vale? Por ejemplo, estas máquinas pues son especializados esta empresa en tema de juntas homocinéticas, y resulta que la operación que se hace en esta célula vale para todas las juntas homocinéticas que están fabricando en la fábrica, es decir, ya sean de un modelo de coche o de otro, y eso es lo importante, y lo que hacen es una operación más o menos equivalente. Entonces, este conjunto de máquinas ya está pensado de forma que sea una línea que hace una determinada operación sobre juntas homocinéticas, sea la que sea. Entonces, y no hay que cambiar la disposición física de los elementos que hay ahí, sino simplemente cambiar la programación o los parámetros de fabricación, ¿de acuerdo? No hay que tocar nada más que eso para que la línea se adapte a un nuevo modelo de coche. Bueno, aquí tenéis otra fábrica en la que se ve pues, que hay un sistema de transporte o manutención que va pasando por unas diferentes máquinas. Este es el concepto de fabricación flexible, y esas máquinas, en función de la línea, de lo que está pasando, el producto que está pasando por la línea, la operación que le hacen es diferente. Es decir, ya trabajan, que aquí está pasando tal modelo, pues esta máquina le hace tal operación, esta máquina le hace otra, esta otra, y puede ser diferente de la que le haga la operación siguiente. Es un poco lo que ocurre en una fábrica de automóvil, que ahora mismo por aquí va un Sharp Picasso y por detrás va una C15, por decir algo. Y resulta que los puestos son suficientemente flexibles como para que lo que se haga sea diferente, pero sea compatible entre todos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, en este sitio ponemos las puertas, pues ponemos las puertas de todos los coches. En este sitio ponemos los motores, pues ponemos los motores de todos los coches. El ideal es ese, ¿no? Que cada puesto sea flexible para un determinado suboperación de la producción. Entonces, cada conjunto de eso es lo que se llama una célula de fabricación flexible. Vale. Bueno, y ya lo más de lo más, por supuesto, todo es compatible con lo anterior, y la palabra que está hoy de moda es integración, que es un poco lo que hemos contado en todo el capítulo. Es cuando ya trabajamos desde el principio, ya no solo en la fabricación, sino que desde el principio el diseño de las piezas que vamos a hacer, el diseño del proceso productivo que vamos a hacer, el diseño de las máquinas de fabricación flexible que vamos a hacer, todo parte de un diseño original que se hizo pues, con medio de sistemas CAD, que luego se particularizó la producción por medio de sistemas CAM, que se hizo la simulación por medio de sistemas CAE. Es decir, cuando ya trabajamos de esa forma, nuestro concepto de ingeniería parte ya del diseño e integra todas las fases desde arriba hasta que llegamos a la producción. El CAD-CAM-CAE, del que veníamos hablando en el capítulo, pues eso es lo ideal. Y eso es lo que se llama la automatización integrada de todo el proceso, ¿vale? Y entonces a esto, hoy en día, que ya está siendo posible abordarlo, porque ya tenemos el suficiente nivel de madurez en todas estas tecnologías, digamos, informáticas y de proceso, pues aparece el concepto de CIM, que es lo que está hoy de moda. La FMS también, pero quizás esté más de moda el concepto Computer Integrated Manufacturing, la fabricación totalmente asistida por computador. Fabricación y diseño, todo el proceso, y control de calidad. Cuando trabajamos de esa forma, estamos haciendo CIM, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, existe gente también, por ejemplo, esto es unas siglas muy utilizadas en Siemens, y que hablan de lo mismo, y
otro que podemos asociarlo también a esta palabra, que es el integrated, totally integrated automation, la automatización integral de la producción, o de la automatización totalmente integrada. Bueno, ese es el TIA. Entonces, con esto os quiero decir que, como veis, el integrated, la I en CIM y la I en TIA, que son cosas que cuando vayáis por ahí, si oís de automatización hoy en día, oiréis la palabra integrada. Y se refiere a eso, a que todo el ciclo de vida del proceso de producto se trabaja de forma integrada. ¿Qué quiere decir? Pues que para hacer el diseño conceptual de un producto trabajamos con modelos CAD. Recordar que CAD no solo quería decir diseño mecánico, sino que podía querer decir muchos tipos de diseño, no solo la parte mecánica, y de ese modelo se extrapola el ciclo de diseño del producto, el ciclo de diseño de moldes, el ciclo de diseño de maquinaria, etc, etc, etc. Vale, pero todo gira con respecto a un modelo común, a un modelo de información común, que es el modelo del producto. ¿De acuerdo? Tenemos una abstracción informatizada de lo que queremos fabricar. Y con eso, de ahí se alimentan todas las diferentes cosas que hay que ir haciendo alrededor de esto para que esa pieza o ese producto salga adelante. Entonces es cuando trabajamos de forma CIM, ¿vale? Un poco traducido en una transparencia, pues sería esto, que en el mundo del automóvil está muy contemplado. Es decir, nosotros queremos hacer este coche, pues en este caso un BMW. Ahí está el diseño CAD totalmente detallado, pero por supuesto recordar que hay modelos simulados, hay CAE, hay simulación, hay, bueno, muchos, incluso simulación de la conducción del vehículo, etc, etc. Y de aquí, pues aquí veis, se hacen pruebas de ergonomía y de diseño de moldes, diseño de la producción, diseño de líneas productivas, o sea, y todo sale, todo se hace en base a ese, o sea, todas las cotas, todas las medidas, todas las operaciones que se van, digamos, definiendo, parten de ese concepto de qué es lo que queremos fabricar, de ese modelo general del producto, ¿vale? Entonces, las fábricas, o sea, desde luego el mundo de la automoción ya trabaja muy así, de una forma muy integrada. ¿Quedan cosas por hacer? Por supuesto, pero digamos que hoy en día ya no se concibe otra forma de diseñar que no sea así, en el mundo del automóvil. En otros mundos podemos estar, como habéis visto, os he contado ejemplos de la realidad, donde, bueno, os he hablado de un ejemplo de fabricación fija, de automatización fija, que existe y que es real, que se sigue haciendo así. Y os he hablado ya del ejemplo más sofisticado que os estoy contando, que es el automóvil. Entonces, ¿dónde estamos en cada empresa y hacia dónde queremos ir? Pues yo creo que ese es un poquito el leitmotiv de estas transparencias, ¿no? El haceros ver que tenemos que tender hacia esto, porque esto es el futuro, por lo menos en nuestra región, en nuestra euroregión. Evidentemente, a lo mejor en otros países nos podemos permitir este tipo de automatización, porque a lo mejor la mano de obra es muy barata, o el producto, que es lo que un poco ocurre aquí, a lo mejor es muy valioso para lo que se le dedica mano de obra. Es decir, todos sabéis que la loza, si es prestigiosa, pues bueno, el coste de esas piezas no va en la mano de obra, sino va precisamente en el diseño, en otras cosas, no en la mano de obra. La materia prima, a lo mejor, etc, etc. Pero evidentemente hoy en día en un coche, pues en un automóvil, como no compitas de esta forma, pues va a ser muy difícil que seas competitivo frente a otros sitios, ¿no? Donde aquí no podemos dedicarle mano de obra a la producción, porque entonces se nos dispararían los costes, comparado con otros países. Vale, entonces la solución viene de aquí, de trabajar de esta forma desde el principio. Bueno, hay otra palabra también que tiene que ver con esto y es muy importante, es decir, para poder hacer la fabricación integrada, evidentemente, yo por muy flexible que sea capaz de hacer una célula, no voy a ser capaz de hacer una célula que sea capaz de hacer un churro que un huevo. No sé si me explico. No puedo pensar en una máquina flexible que sea capaz de hacer cualquier producto del mercado. No puedo. Entonces, tengo que pensar siempre en la tecnología de grupos. ¿Y qué es la tecnología de grupos? Pues en que yo tengo que agrupar los productos por familias. Es decir, todos los coches tienen juntas homocinéticas. Serán un poquito más diferentes, un poquito menos diferentes, más o menos todas tendrán las mismas piezas, pero son compatibles entre sí, ¿de acuerdo? Hay pequeños matices, es decir, hay que identificar cuando estemos diseñando un producto del que va a haber mucha variedad, al final lo que tenemos que intentar es identificar las similitudes, aquellas cosas en que son más o menos homogéneos. Entonces, yo tengo que intentar hacer que si una máquina quiero que sea flexible, tengo que intentar flexibilizarla para un determinado tipo de producto. No voy a conseguir hacer una célula de fabricación flexible que haga un motor y que haga
una junta homocinética, no voy a ser capaz. Pero a lo mejor dentro de una línea de fabricación que hace motores, sí que voy a ser capaz de flexibilizar la línea que hace el cilindro, o la línea que hace el cigüeñal, o la línea que hace pues alguna pieza importante del motor, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con que tenemos que basarnos en la creación de familias de piezas o de componentes para el automóvil, ¿vale? Y entonces, para ello hay que crear familias. ¿En qué nos basamos? Pues funcionalidad, tamaño, forma, prestaciones, las rutas de proceso que van a hacer a lo largo del proceso productivo. Evidentemente puede haber una junta homocinética más complicada que tiene que pasar por 7 máquinas, que a lo mejor el proceso 4 para no todas las juntas homocinéticas es necesario, pero por ejemplo si estamos fabricando una junta homocinética para un fabricante muy tiquismiquis con determinado tema, pues hay que poner un punto en el proceso que a lo mejor otros fabricantes no lo necesitan porque el coste es inferior. Entonces la ruta por la que va a pasar cada junta homocinética no es exactamente igual, pero es parecida. Y entonces empezamos a desglosar de esta forma, organizamos las máquinas, como os he dicho, de forma que se hagan células o celdas de fabricación, es decir, junto a las máquinas de forma que entre ellas sean capaces de plantearse viable el hacer una determinada operación sobre el producto, ¿vale? Y entonces, por supuesto, tengo que tener en mi proceso sistemas de codificación e identificación de los productos, es decir, tengo que poder identificar una pieza de forma automatizada si esta es la pieza de un BMW, es la pieza de un Picasso, o si es la pieza de un... ¿De acuerdo? Tengo que tener elementos para que cuando a la célula le llegue una pieza sea capaz, si es posible, automáticamente identificarla y de saber qué operaciones tiene que hacer sobre ella, que eso es lo ideal. De hecho, vais a una línea de fabricación de coches y en cada puesto, antes de hacer la operación, se verifica que lo que está delante es lo que yo... O sea, se sabe lo que voy a hacer por la identificación de lo que está delante. Os hablaba antes de los chips, el otro día, de los chips de radiofrecuencia, donde se graba información de qué es lo que está delante de la máquina. Entonces, con esa información, pues yo sé si tengo que hacerle la operación A, la A más B, etc, etc. ¿De acuerdo? O sea que las tecnologías de grupo requieren trabajar de esta forma. Vale, pero quiero decir que para hacer la fabricación flexible hay que plantearse esto, si no, sería inviable. O sea que también requiere conocimientos de organización de la producción, organización industrial, ¿vale? O sea, al final juegan, como veis, todas las cosas de las que se habla en la escuela, digamos, como es lógico. Bien, ¿por qué se aplica la tecnología de grupos? Que evidentemente pues complica las cosas. Pues ha sido casi obligatorio aplicarla porque ha proliferado el número de artículos. Ya hemos hablado de que era necesario, pues antes se hacía un modelo y hoy se hacen millones de combinaciones posibles de modelos diferentes. Cada vez se trabaja con un mayor número de materiales, con lo cual pues hay que gestionar esa complejidad también referente a la materia prima, y se quiere que cada vez haya menos defectos y menos residuos, se quiere cada vez menos ahorrar en costes de todo tipo. Entonces, quizás una de las formas de abordar esto de forma que sea viable es mediante la tecnología de grupos, que es clasificar las cosas en familias, ¿vale? Hacer una organización en familias. En la medida que esto sea más fácil de hacer para nuestros productos, será mucho más fácil racionalizar la producción, organizarla en forma de sistemas de fabricación flexible, etcétera, etcétera. A la medida que nuestro producto no se adopte o no se adapte a una, digamos, tecnología a poder agruparla en diferentes categorías, pues se nos va a complicar el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, en general hay que buscar, en lo posible, el trabajar con el concepto de familia. ¿Inconvenientes de la tecnología de grupos? Por supuesto, los tiene. Pues ya lo hemos dicho, se huía de ellos porque consumen tiempo y por lo tanto tienen un coste elevado. Es decir, no se puede aplicar esta tecnología a cualquier cosa. Tienen que ser unas cosas donde hay un beneficio claro en la aplicación de esta tecnología. Por desgracia, no existen demasiadas normas para aplicar una tecnología de grupos, más que el know-how que uno tenga de ese producto que vaya adquiriendo con el tiempo. Es decir, esto es algo que la experiencia es un grado, ¿de acuerdo? El llevar muchos años y mucho tiempo fabricando un determinado producto o aprendiendo estas tecnologías también te lleva a un aprendizaje de saber cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo y qué hacer con tu producto en concreto. Pero no hay un libro ni un manual donde uno pueda aprender claramente más que con el sentido común, ¿de acuerdo? Por lo menos yo no lo conozco. No siempre agrupar las máquinas permite utilizarlas de forma eficiente. ¿De acuerdo? O sea, el que yo garantice que en una línea de producción pueda flexibilizar esa producción y pueda fabricar diferentes tipos de
de productos de una familia, no garantiza que las máquinas les esté aprovechando al 100% de su rendimiento. Evidentemente, una máquina que solo hace una pieza, estoy seguro que puedo garantizar un rendimiento del 100% mientras la máquina esté operativa. Pero si tengo piezas que una puedo tardar 2 minutos en hacerla, otro tarda 1 minuto, 1:30, evidentemente empezáis a combinar esas cosas y os dais cuenta que puede haber tiempos muertos de máquinas que estén esperando por otras, porque como no haga una buena, digamos, gestión de la producción y no equilibre las líneas y no haga eso, empiezan a aparecer tiempos muertos. Entonces, a veces se pierde rendimiento frente a una fabricación meramente boom, boom, boom de una sola referencia, ¿vale? Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces, el replantearse, bueno, no estoy haciendo muy bien el subrayado, el replantearse la redistribución en planta de las máquinas puede tener un coste elevado, ¿de acuerdo? O sea, recolocar las cosas de un sitio a otro, pues en una planta compleja donde las máquinas son pesadas y tal, si yo tengo que reorganizar esa producción pues de una familia para otra, al día voy evolucionando y voy cambiando esas líneas, pues es costoso. ¿De acuerdo? Si tengo una línea que más o menos ya siempre cumple el proceso productivo, pero si soy una fábrica que cada vez voy cogiendo nuevas piezas, esas piezas me obligan a un cambio en la flexibilidad, a esta celda que la tenía aquí ahora la muevo para allá, a esta otra allá, pues eso tiene un coste. Cuanto más complicado sea el proceso, más coste tiene. O sea que y luego hay un tema universal, que es que si no trabajas con esta tecnología y quieres adaptarla, hay un tema de siempre que os encontraréis, que es la reluctancia al cambio. La reluctancia al cambio, es decir, nadie va a querer cambiar. Si una empresa tiene una filosofía de fabricación y se viene a imponer otra, pasará mucho tiempo hasta que tú convenzas a esa empresa de que, salvo que esté en una crisis muy grave, de que convenzas a esa empresa para que cambie, porque a todos nos cuesta cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, adaptarse a una filosofía de trabajo que es mucho más complicada, que exige una mayor racionalización, pensarse muy bien las cosas antes de cambiar, donde hay una fábrica que ya lleva una dinámica, que funciona de determinada forma, donde se vive el día a día, y plantearle un cambio tan radical en su filosofía de producción, pues no es fácil, sobre todo por las personas. Aquí afecta sobre todo a la persona. Y aunque desde la dirección se quiera convencer de que eso es lo que hay que hacer, pues muchas veces el proceso productivo no es fácil cambiarlo. Aunque uno vea claramente que es un beneficio para esa empresa, pero el día a día nos va llevando a dejarlo para atrás. Lo que pasa es que ese día a día que vamos dejándolo puede representar la muerte de la empresa. Entonces, aquí hay que ponderar un poco también el riesgo en el que esté esa empresa y hacerle medir, oye, como no evoluciones, a lo mejor a 1 año vista no es grave, pero a 10 años vista igual tienes un problema, o a 5. ¿Vale? Entonces, bueno, ya las empresas que están con una automatización no muy evolucionada, yo les recomendaría que fueran tendiendo a ir dando pasos en la línea hacia esto. Poco a poco. Yo creo que tampoco puedes llegar a un sitio e imponer esto, ¿no? Pero que recordar que esto de la reluctancia al cambio, de la resistencia a lo desconocido y de luchar contra un cambio, pues siempre es duro, ¿no? Vale. Bueno, yo con eso daría por concluido la primera parte y bueno, este capítulo, que más o menos calculaba que unas 3-4 horas, nos ha llevado 3. Entonces, bien, con eso acabaríamos el tema del computador y el ciclo de proceso-producto. Y lo que vamos a ver ahora en el tema 3 vamos a ir estudiando un poco uno por uno los diferentes equipos que se utilizan. Siempre pasa igual. Los diferentes equipos que se utilizan hoy en día, vamos a decir que en la época moderna, para realizar la automatización industrial. Vale. Bueno, vamos a parar a 10 minutillos y continuamos luego.